mirando atrás. Dice así Génesis capítulo 19, versículos 15 al 17 y también el versículo 26. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti. Quiero subrayar estas 4 palabras: no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Quiero subrayar estas 4 palabras: no sea que perezcas. Vamos ahora a ver el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Veamos ahora lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas, en su capítulo 17, versículo 32. Y el Señor quiere que tengamos una meditación en nuestro corazón. Dice el Señor: acordaos de la mujer de Lot. Y el Señor quiere en esta hora que nos acordemos de la mujer de Lot. Este es su mandamiento, que ella, corriendo a su liberación con su familia, habiendo sido ya librada de los fuegos abrasadores de Sodoma y de Gomorra, teniendo ante sí la esperanza, la libertad, la vida, ella miró hacia atrás, miró hacia Sodoma y hacia Gomorra, y ella se convirtió en una estatua de sal. Ella murió. Y por eso el Señor quiere que nos acordemos en esta tarde de la mujer de Lot. También el mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 9, versículo 62 nos dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, que ya tiene la mano puesta en el arado, los animales listos para tirar el arado, él debe tener su mirada hacia el frente, pero él mirando hacia atrás, dice el Señor, esta persona no es apto para el reino de Dios. Entonces, hermanos, en esta hermosa tarde, al hablar sobre mirar atrás, es un llamamiento del Señor para que precisamente no lo hagamos. Hace aproximadamente unos 3 años, en una ciudad cercana de aquí, me invitaron unos hermanos, una pareja, para comer con ellos. Y yo noté que el hermano estaba muy triste. Y estábamos comiendo cuando me platicaron la historia. Y el hermano platicó y dijo: hermano, hace aproximadamente 16 años que Cristo entró a mi corazón. Yo era un alcohólico consuetudinario. Yo no podía dejar de beber. Tenía muchos problemas en el hogar. Pero un día, hace 16 años, el Señor Jesucristo entró a mi corazón y dejé completamente el alcohol. Había mucha victoria en el Señor. Me sentía feliz. Mi hogar cambió completamente. Pero hace 6 meses invitamos a un amigo a comer. Este amigo no es creyente. Y entonces, al estar comiendo, él dijo: me gustaría tomar una cerveza. Entonces se me hizo fácil decirle a mi esposa que le fuera a comprar una cerveza. Y ahí estaban las cervezas en la mesa. Y yo pensé que después de 16 años de victoria, no habría ningún problema que yo pudiese tomar junto con él una cerveza. 16 años de no haber bebido, una cerveza no me iba a hacer daño, él pensó. Y entonces, junto con su amigo, dice: me tomé esa cerveza. En ese momento este hermano miró hacia atrás, una sola cerveza, 16 años de convertido,
Y dice, hermano, llevo 6 meses derribado, tumbado, destruido, no me puedo levantar. Me he emborrachado otra vez y ahora hasta lo he hecho peor y quiero salir y no puedo. 6 meses, hermanos, de una amargura terrible, porque este hermano miró atrás. Y las miradas atrás, hermanos, a veces son demasiado rápidas. Y una breve mirada atrás como la de este hermano, una sola cerveza, después de 16 años de victoria, lo ha derrumbado de una manera terrible. ¿Qué significa mirar atrás? Significa que nosotros quitamos los ojos de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es el Señor Jesús y debe de ser este siempre nuestro objetivo. Cuando nos levantamos, nuestros ojos espirituales deben estar viendo al Señor Jesús. En nuestro caminar diario, nuestros ojos deben de estar mirando al Señor Jesús. Al poner nuestra cabeza en la almohada, nuestros ojos deben de estar mirando al Señor Jesús. Esto es estar mirando hacia adelante. Pero también estar mirando hacia adelante es estar mirando su voluntad. Que estamos seguros de que estamos haciendo su voluntad. La voluntad del Señor es buena. Pero cuando nosotros miramos atrás es que dejamos de hacer su voluntad. Que estamos envueltos en una nube de preguntas y de dudas sobre la voluntad de Dios y estamos caminando como ciegos, caminando en la oscuridad, tentando los lugares a ver si estamos en lo correcto, porque hemos mirado atrás. Cuando nuestros ojos se quitan del Señor Jesús y de su voluntad, estamos nosotros ya mirando atrás. Asimismo, cuando nosotros empezamos a, en cierta forma, retirarnos de nuestra rendición incondicional al Señor, nos hemos rendido para hacer su voluntad, pero paulatinamente, quizá por las muchas ocupaciones, muchos problemas, empezamos a retirarnos de esta rendición que teníamos cuando conocimos al Señor Jesús. Y entonces empezamos a rendirnos a nosotros mismos o a los deseos de la carne. Y de esta manera estamos quitando nuestros ojos del objetivo. Estamos mirando hacia atrás. Mirando atrás también, queridos hermanos, es que nuestro corazón es infiel al Señor. Nuestro corazón debe ser totalmente fiel al Señor. Debemos de amarle con todo nuestro corazón. Y cuando dejamos de amar al Señor, entonces nuestros ojos empiezan a mirar hacia atrás. Cuando una persona está muy enamorada y se casa con esa persona que ama tanto, pero deja de mirar a esa persona que ama porque ha visto una mujer o un muchacho muy atractivo, y entonces permite que sus ojos se empiecen a fijar, empiecen a observar a esta otra persona que puede ser muy guapa o atractiva, entonces este corazón empieza a ser infiel. Y ya esta persona ha quitado sus ojos que tenía puestos en aquella persona que amaba tanto. Y esto empieza a permitir la entrada de un amor infiel en el corazón del hombre o de la mujer, y esto puede acabar muchas veces con los hogares. Entonces el Señor nos manda para que no miremos atrás. Recuerdo que hace muchos años yo conocí a un siervo de Dios que se llamó Jim Duffy. Fue un hermano de Australia. Él vino a Nueva York para traer un ministerio hermoso de la predicación del Evangelio en los lugares públicos, al aire libre, un ministerio precioso. Y yo tuve un buen compañerismo con él. Él tendría quizá casi como 40 años más que yo, pero fui muy buen amigo con él. Esto me hace recordar, hermanos, que no importa la edad, cuando amamos al Señor Jesús, podemos ser buenos amigos los jóvenes y los viejos. Bien, hermanos, entonces, durante ese tiempo llegaron 2 jovencitos que venían de Australia. Y entonces, siendo precisamente de este mismo continente, de ese mismo lugar, el hermano Duffy fue a visitarles.
La muchachita tendría 14 años y el muchacho, su hermano, tendría 16 años. Y él tendría, yo creo que unos 62 años de edad, el hermano Jim DeFussy. Y yo fui a visitar a estos dos muchachitos con el hermano Jim. Y recuerdo que cuando el hermano, después de platicar de varias cosas, les empezó a hablar del mensaje de Jesucristo, yo puedo recordar cómo su cara, su corazón, todo adquirió una seriedad tremenda. De tal manera que los muchachos estuvieron atendiendo a la voz de este siervo de Dios que les hablaba acerca de la salvación de sus almas. Y después de que les habló el mensaje del Señor Jesús, recuerdo las palabras que él dijo. Yo era bastante joven, quizá tendría unos 21, 22 años. Y entonces este hermano le dijo a los muchachitos, nunca apartes tus ojos del Señor Jesús. Y ya él tenía mucho tiempo en los caminos del Señor. Y esa fue, si no mal recuerdo, la única recomendación que les dio a ellos después de que aceptaran al Señor Jesús, aparte de leer la Biblia y orar. Pero que no apartaran sus ojos del Señor Jesús. Quizá habrá tenido alguna experiencia amarga o triste como algunos de nosotros, que cuando empezamos a apartar los ojos del Señor, el Señor entonces a veces manda su castigo o envía alguna cosa para que fijemos nuestros ojos en Cristo Jesús. ¿Por qué razones los siervos de Dios, por qué razones los cristianos miramos atrás? Y es que la razón, hermanos, una de ellas es que nos olvidamos que todos seremos tentados algún día para mirar atrás. Todos los que estamos aquí, algún día vamos a ser tentados para mirar atrás, como el hombre de nuestra historia, después de 16 largos años. 16 largos años fue tentado para mirar atrás. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:24. Dice el Señor Jesús, hablando de Satanás, de los demonios que salen del corazón cuando Cristo entra. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Volveré a mi casa de donde salí. Dice la palabra de Dios que el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos bajo el poder del maligno. Y el Señor Jesucristo entró, nuestro corazón fue lleno de su santidad, de su bendición y de su presencia, y Satanás huyó. Pero dice la Biblia que este Satanás está en los lugares desiertos, y entonces viene este pensamiento, voy a volver a mi casa de donde salí. Y yo sé que los demonios que abandonaron mi corazón muchas veces han pensado en volver y han intentado volver a mi corazón y a mi vida, y también a ti, porque a ti también te sucede lo mismo, porque el Señor nos dice que esto es lo que dice Satanás. Voy a volver a mi casa de donde salí para ver si la encuentro barrida y adornada. Y entonces, si la encuentra de esta manera, él no entra inmediatamente, sino que va y busca 7 demonios peores que él, y entrados en ese corazón, la condición de aquel hombre es peor que la primera condición. Yo recuerdo, hermanos, al hermano de mi secretaria, el hermano Jorge, un muchacho que había sido por muchos años drogadicto y tuvo una conversión fenomenal. Él empezó a cantar en las calles, en el metro, en la Ciudad de México. Él empezó a predicar el mensaje del Señor. Ahora él es un veterinario. En ese tiempo estaba estudiando para ser veterinario. Y después, como de 3 años de esta conversión maravillosa, un día vino mi secretaria y me dijo, Guillermo, quiero que ores por mi hermano, porque ha vuelto a las drogas. Y yo no lo podía creer. Y fui a visitarle. Y recuerdo cuando estaba sentado con él en aquel automóvil. Ciertamente ya la luz de sus ojos se había ido. Lo veía muy nervioso, me decía palabras incoherentes. No lo podía creer que aquel joven lleno del Espíritu Santo y lleno del gozo del Señor ahora estaba caído. Ahora había vuelto a las drogas. Y por varios meses, hermanos, él estuvo utilizando drogas. Pero gracias al Señor que él volvió a Cristo Jesús y está sirviendo al Señor. Pero él fue tentado después de 3 años de haber conocido al Señor. El demonio volvió a tentarle. Tuve una campaña en la ciudad de Dallas, Texas, hace varios años. Y antes de iniciar la campaña, era un sábado por la tarde, el pastor de la iglesia me dijo, hermano, quiero que me acompañe
a visitar a un hombre que está muy necesitado. Se ha vuelto loco. Y fuimos a la casa de esta familia. Y era una familia joven, el muchacho quizá de 28 años, la muchacha quizá de 25 años, y tenían un hijo. Y cuando entré a la casa y quise comunicarme con este hombre joven, estaba completamente embrutecido, estaba loco. Pero tenía apenas 2 semanas que estaba con sus facultades mentales trastornadas. Resulta, hermanos, que él había ido a ver la película El Exorcista. Él había conocido a Cristo Jesús, tenía 5 años de haber conocido al Señor Jesús. Pero él fue a ver esta película. No sabía que Satanás le había tendido una trampa. Y al estar observando, viendo esta película Exorcista, de alguna manera los demonios entraron a la mente de este joven y quedó completamente enloquecido. Él estaba hablando palabras incoherentes, quería matar a su esposa, quería matar a su pequeña criatura y siempre estaba hablando de algunas escenas de la película El Exorcista. Y quiero decirles, hermanos, que en esa tarde, que fue una tarde tremenda pero maravillosa, el Señor Jesucristo echó fuera el demonio de este hombre joven. Al día siguiente, hermanos, yo lo vi, se veía cansado, pero se veía bien de sus facultades mentales. El martes, ya durante la campaña, este hermano ya estaba bien y empezó a cantar al Señor Jesucristo. Y yo quiero decirles, hermanos, qué triste fue esta historia, pero al mismo tiempo qué bendición. Pero saben ustedes, hermanos, si no hubiera venido esta campaña, no sé si a lo mejor este hombre ya hubiera estado internado en un manicomio. Es muy peligroso mirar atrás. Allá en Toluca, en una campaña que tuve, vino un joven a decirme: hermano, he perdido el interés de ir a la casa de Dios. Yo conozco a Cristo, he sido muy activo, pero fui con una muchacha que estaba pretendiendo a ver la película Drácula. No sé qué ha pasado, pero desde aquel día, hermano, no tengo interés en la casa del Señor. Hay que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que el enemigo va a hacernos, tentarnos para que nosotros miremos atrás. Ahora, hermanos, otra de las razones por la cual nosotros miramos atrás, no solamente es porque el diablo va a volver a tentarnos, sino porque no mantenemos la carne y sus deseos, el mundo y sus tentaciones en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo entró a nuestro corazón, lo habramos creído o no, lo hayamos experimentado o no, lo hayamos entendido o no, cuando el Señor Jesucristo entró a nuestro corazón, nuestras pasiones y nuestra carne quedaron clavadas en la cruz del Calvario, y estas pasiones y esta carne murió hace 2000 años. Cuando Cristo entró a nuestro corazón, lo hayamos entendido, lo hayamos experimentado, ¿no? Cuando Cristo entró a nuestro corazón, el mundo y sus atracciones murieron también por el poder de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros nos mantenemos con esta confianza de que el hombre viejo, la carne, el mundo, han muerto por el poder de la cruz del Calvario, y nos mantenemos firmes en esa confianza, tenemos una grandísima victoria en el Señor. Pero esta confianza, esta aceptación, esta apropiación de nuestra muerte con Cristo Jesús debe ser una apropiación que debemos de hacerla todos los días. Todos los días debemos de considerarnos, hermanos, clavados, crucificados a la carne y al mundo con Cristo Jesús. Y en el momento en que se nos olvida, en que se empieza a enfriar este conocimiento de nuestra muerte con Cristo Jesús, entonces seremos víctimas fáciles de Satanás. Por lo tanto, hermanos, no podemos cejar ni cesar de nuestra confianza plena en nuestra crucifixión con Cristo, que estamos ahora mismo ya crucificados, muertos con Cristo a la carne, al mundo y al pecado, pero en su totalidad, en su totalidad. Y cuando mantenemos esta plena confianza, hermanos, mantendremos nuestros ojos fijos hacia nuestro Señor Jesucristo. Otra de las razones por las cuales nosotros seremos tentados, hermanos, a mirar atrás, es porque no conocemos en toda su magnitud los requerimientos
que Jesucristo hace de nosotros para no mirar atrás. En Marcos, en su capítulo 9, versículos 43 al 48, voy a tomar solamente algunas porciones de estos versículos. Dice el Señor Jesús: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Hermano, nuestra mano no está siendo ocasión de caer, debemos de cortarla. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. ¿A dónde nos están llevando nuestros pies? El Señor dice, hay que cortarlo. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Entonces, hermanos, cuando el Señor habla de cortarse la mano, cortarse el pie, sacarse el ojo, habla de sufrimiento, habla de pagar el precio, de pagar un costo. Y hermanos, para mantener nuestros ojos en el Señor Jesús, cuesta como si nosotros nos tuviésemos que cortar la mano, el pie o sacar el ojo. Hace unos años estuve hospedado en la casa de una hermana, la hermana Gresham, allá en Birmingham, Alabama. Y platicando con ella una ocasión en la comida, no sé por qué salió el tema acerca de ir a comprar los víveres en las tiendas grandes comerciales. Y ella me dijo, hermano, yo realmente voy demasiado poco a las tiendas comerciales, a los grandes centros comerciales. Yo le dije, ¿por qué, hermana, usted va demasiado poco? Y ella me dijo, hermano, la razón es que yo quiero evitar la codicia. Cuando yo voy a estos grandes centros comerciales, me siento tentada a estar deseando cosas que a veces ya no necesito. Y como eso me afecta a mí, he decidido ir lo menos posible a estos centros comerciales. De esta manera, esta hermana, porque para muchos para mí es una alegría ir con mi carrito a un centro comercial, y creo que a la mayoría de nosotros nos gusta, pero esta hermana le estaba afectando la codicia, la ambición. Así es que ella decidió cortarse los pies, porque era doloroso para ella dejarlo, pero ella no quería pecar contra el Señor. Yo sé también de un hermano joven que él dijo, yo no me voy a parar nunca en donde estén vendiéndose revistas o periódicos, porque al estar ahí soy tentado con la pornografía. Entonces para él había sido necesario cortarse también los pies, no pararse ante estos estanquillos, estos lugares, estas librerías, tiendas donde se expenden estos libros o revistas. Él inclusive no quería ni verlos por fuera para evitar caer en la tentación. Se cortó, hermanos, los pies. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos va a costar, hermanos, a veces no queremos que nos duela dejar de ver aquella escena. A veces nos duele que nuestros pies ya no van a ir a aquel lugar que pensábamos que íbamos a ir. O quizás nos duele mucho que nuestros ojos ya no deben de ver aquellas cosas que nosotros deseábamos ver. Pero si nosotros reconocemos lo que el Señor demanda de nosotros, de sacarnos los ojos y cortarnos manos y pies, sabemos lo que cuesta, hermanos, no quitar nuestra mirada del Señor Jesús, vamos a estar dispuestos a pagar el precio. Cuesta, mis amados hermanos, cuesta dolor y sacrificio, y cuesta todo nuestro ser el obedecer a Cristo, de tal manera que nuestros ojos no se aparten del Señor Jesús y vayamos a mirar atrás. Veamos ahora, hermanos, las consecuencias de mirar atrás. Hay consecuencias, a veces hay consecuencias tan maravillosas en el servicio del Señor. Alguien estaba diciendo lo que fue precisamente el hermano Pablo anoche, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros, amados hermanos, sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar para el Espíritu. Sembramos obediencia, vamos a cosechar obediencia. Sembramos bendición, vamos a cosechar bendición. Pero ¿cuáles son las consecuencias de mirar atrás? En primer lugar, el Señor nos dice que no seremos aptos, que no estaremos en la condición, que no estaremos listos para el reino de los cielos. Una ocasión le regalaron a mi esposa unos zapatos muy bonitos, pero le quedaban chicos. Así es que se los probó y se le formó un arco en el pie. Dijo, estos zapatos no me los puedo poner. Y se los quitó. Eso, hermano, es cuando algo no sirve. Aunque sea muy hermoso, no es apto para un pie.
o no es apto el traje para una persona. Si a mí me regalan un trajecito de un hombre delgadito, ese traje no es apto para mí. No está en condición de que yo lo utilice. Y el Señor nos dice, hermanos, y esto es triste, que nosotros no estaremos en condiciones, cuando miramos hacia atrás, de que la voluntad del Señor se cumpla en nuestras vidas. Si en esta tarde alguno de nosotros se pregunta, Señor Jesús, ¿por qué tu voluntad siento que no se ha hecho en mi vida en su totalidad? El Señor nos va a decir, es que, hijo mío, tu vida no te ha permitido ser apto para que yo haga mi voluntad completa, mi voluntad perfecta en tu vida. Yo sé que hay algunos que han estado listos para hacer la voluntad de Dios, han pagado el precio de no mirar atrás y han estado en condiciones de hacer la voluntad del Señor. Y cómo anhela, hermanos, Dios utilizarnos a todos nosotros. Cómo anhela el Señor que todos estemos listos y en la condición de poder ser usados para hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Otra de las consecuencias de mirar atrás la encontramos en 1 de Samuel en su capítulo 16, versículo 14. Y creo, hermanos, que esta es una de las historias más tristes de la Biblia. Dice la palabra del Señor así: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hermanos, el espíritu de Dios vino sobre Saúl. Saúl fue un hombre ungido del Señor. Samuel ungió como rey de Israel, llamado por el Señor. Y el Espíritu Santo estuvo sobre Saúl de tal manera que él fue contado entre los profetas, porque él mismo profetizó. Pero él miró atrás. Cuando él se sentía rey y señor de su pueblo, de repente aquellas doncellas que empezaron a cantar que Saúl había matado sus 1000 y David sus 10,000, entonces él empezó a mirar a David, a sus triunfos, quitó sus ojos de Jehová de los ejércitos, y en ese momento lo empezó a consumir la envidia. Y esa envidia lo llevó y lo siguió hasta el último día de su vida. Nunca pudo tener victoria Saúl de la envidia terrible que tuvo en contra de David. Y aquel canto inofensivo para toda la gente no lo fue para Saúl. Y ese fue el principio de que el Espíritu de Jehová se apartase de Saúl. Y en otra ocasión, hermanos, cuando Dios les había concedido una grande victoria, el Señor le dijo: quiero que tú acabes con todos los animales y todo el pueblo enemigo y con su rey. Todos conocemos la historia, que entonces Saúl pensó, bueno, pues el rey quizá lo puedo dejar vivo, a lo mejor puedo sacar algún provecho de él, estos animales también son buenos para los sacrificios, y él empezó a racionalizar lo que él podía hacer con todos los despojos que él había obtenido de la guerra. Pero él estaba en ese momento siendo tentado por Satanás. El Señor le había dado una orden de aniquilación total, pero él quitó en ese momento su mirada del mandamiento del Señor y lo puso en los beneficios que él, de una manera racional, creía que podía obtener. Y de esa manera, hermanos, dio su primer paso en la desobediencia, y después dio otro, y conocemos, hermanos, la triste historia del rey Saúl. Y dice la palabra de Dios, hermanos, repito este versículo: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Qué triste, hermanos, cuando miramos atrás. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. La consecuencia, hermanos, de mirar atrás es demasiado grande para que miremos atrás. Y hermanos, esto nos puede pasar a nosotros, que el Espíritu de Dios se aparte de nosotros en nuestra vida y ministerio, y que seamos atormentados por un espíritu malo de parte de Jehová. Y otra cosa, hermanos, en cuanto a esto, es tan difícil regresar, hermanos, cuando empezamos a mirar atrás. Ya cuando la envidia consumió el corazón del rey Saúl, cuando la desobediencia se hizo señor en la vida de Saúl, él ya no podía volver atrás y no pudo volver atrás. Mis queridos hermanos, este es un asunto muy serio. Empezando a mirar atrás es tan difícil,
ponernos nuevamente nuestra vista en el Señor Jesús como la teníamos puesta cuando le conocimos como nuestro Salvador personal. Otra de las consecuencias que vamos a experimentar al poner nuestra vista fuera del Señor y mirar atrás es que nos vamos a volver estatuas de sal espiritualmente. Hermanos, qué triste ha de haber sido Lot. Yo creo que amaba a su esposa, por eso se casó con ella. Y sus hijas amaban a su madre. Sin embargo, hermanos, qué triste fue cuando ellos vieron a su propia madre, a su esposa, una estatua de sal. Era una estatua como de mármol, con una mirada quizá de lujuria, con una mirada quizá de duda, con una mirada quizá de curiosidad. Y ahí estaba esta mujer, que antes era de carne y de hueso y de sangre, pero ahora era un mineral. Ustedes quizá han visto las momias que se exhiben en algunos lugares en la República Mexicana, si no las han visto personalmente, quizá en alguna fotografía, o quizá algunas de las momias de Egipto, etcétera. ¿Verdad? No son muy atractivas estas fotografías. Y hermanos, esta mujer se convirtió en algo repugnante, una estatua de sal. En ese momento Lot se quedó viudo. Estas hijas quedaron huérfanas. Fue el precio de mirar atrás. Hace varios meses estábamos en unas predicaciones en cierta ciudad cuando vino un señor que estaba en estado de ebriedad. Y el pastor y yo empezamos a hablar con este hombre. Y este hombre empezó a citarnos unos versículos bíblicos y conocía muy bien la palabra de Dios. Y después dijo: hermanos queridos, yo soy cristiano. Decía que él era cristiano. Y dijo: hermanos, yo sé el día que Cristo entró a mi corazón. Yo recuerdo el día que el Señor cambió mi vida. Y no solamente soy cristiano, hermanos, dijo, yo soy predicador. Y sacó, hermanos, de la bolsa una tarjeta. Y para nuestra sorpresa, era un predicador del Evangelio. Dice: hermanos, ayúdenme por favor. Estaba borracho. Quiero decirles, dijo, que las mujeres y el dinero me tienen así. Las mujeres y el dinero me tienen así. Él había sido convertido al Señor. Dios había cambiado su vida. Él había sido un hombre victorioso. De alguna manera, hermanos, Satanás lo empezó a atrapar con las mujeres. Lo empezó a atrapar con el dinero. Quizá vio a aquella miembro de la iglesia guapa que le cerraba un ojito. Y ahí, hermanos, quizá quedó atrapado. Queridos varones, queridos hermanos, tengamos demasiado cuidado con estas cosas. Hay algunos hermanos que dicen: bueno, todos los miembros de la iglesia no pueden besar en la mejilla con ósculo santo a las hermanas de la iglesia, pero yo como pastor sí tengo el derecho de dar el ósculo santo a todas las hermanas de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, muchísimo cuidado. No sabe uno, hermanos, por dónde nos puede atrapar Satanás. Y este hombre dijo, también, dice, yo tengo, en su estado de ebriedad, dice, tengo tanto dinero ahora que me puedo comprar un traje diario. Este hombre miró atrás, hermanos, y yo sentí un dolor de corazón, y espero, hermanos, en sus oraciones se acuerden de aquel hermano en Cristo Jesús que fue atrapado en las garras de Satanás. Por lo tanto, hermanos, ¿qué vamos a hacer, queridos hermanos, para que no miremos atrás? Vamos a tomar en esta misma tarde la decisión de corazón de ser obediente al Espíritu Santo. Es muy difícil decirle al Señor: Señor, nunca más voy a volver a pecar. Se lo podemos decir, hermanos, pero a veces puede ser que nosotros podemos tropezar y caer. Pero una cosa sí le podemos decir con certeza al Señor: Señor, yo me comprometo a obedecer al Espíritu Santo momento tras momento, todos los días de mi vida. Y esto, hermanos, va a cambiar el rumbo de tu vida. Tenemos que tomar la decisión de ser obedientes al Espíritu Santo hasta el último día de nuestras vidas, cada minuto y cada día, hasta la muerte. Ahora, aunque venga el tentador,
tendremos la fortaleza para no mirar atrás. Cuando seamos tentados, hermanos, a mirar atrás, cuando aparezcan los síntomas, cuando nos esté llamando Satanás o nos esté tocando la espalda, como se la tocó a la mujer de Lot, para mirar atrás, cuando sintamos en nuestra vida los primeros síntomas, tenemos que darle extremada importancia a estos síntomas, y tenemos que irnos de rodillas y arrepentirnos, hermanos, y ayunar y buscar el rostro del Señor, para que cuando estos síntomas aparezcan, puedan desaparecer y podamos mantener nuestros ojos en el Señor. Un pequeño resfriado. Ha habido casos en que la persona ha muerto porque no se curó un sencillo resfriado. Otra de las formas por las cuales nosotros podemos tener nuestra mirada siempre fija en Cristo Jesús es amar al Señor Jesucristo. Cuando nosotros amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, cuando nuestro corazón realmente está enamorado del Señor Jesús y pasamos mucho tiempo con Él, y Él sabe que nosotros le amamos, y también nosotros sentimos y sabemos su amor. El amor a nuestro Señor Jesucristo es una bomba atómica en contra de las tentaciones de este mundo. También, hermanos, para que no miremos nunca atrás, debemos de estar checándonos el termómetro espiritual. Hace unos días, y hasta ahora estoy medio saliendo de una gripa que me dio, pero hace unos 4 o 5 días me sentía muy mal, y yo no sabía si tenía o no temperatura, si tenía fiebre, y tomé el termómetro y me puse el termómetro, y al sacarlo me di cuenta que sí tenía fiebre. Nosotros tenemos que tener este termómetro para checar nuestra vida espiritual cada día, y es ver la sonrisa del Señor a nuestro lado. Cuando nosotros podemos ver al Señor Jesús a nuestro lado, con su sonrisa, hermanos, las cosas están bien. Pero cuando ya no podemos ver al Señor Jesús, ya nuestra alma nos dice que estamos mirando hacia atrás, entonces es el momento, hermanos, de correr a buscar a nuestro Señor. Cuando nosotros miramos atrás o no miramos atrás, quiero terminar diciendo, vamos a ver el resultado. Yo sé que muchas personas, muchos siervos del Señor, ha habido grandes siervos de Dios, que han acabado su labor y han visto a otros siervos de Dios que acaban su labor. Y yo creo, hermanos, que muchos de nosotros hemos visto a personas de mayor edad que están acabando sus días, y los hemos visto victoriosos en Cristo Jesús. Pero hemos visto también a otros hermanos que han tropezado y han caído, y han estado, hermanos, adormecidos, han estado caídos, se levantan y vuelven a caer. Vamos a ver el resultado nosotros mismos. Yo pienso, por ejemplo, en el doctor Billy Graham. Como decía nuestro hermano, creo que hoy o mañana el hermano cumple 75 años de edad. Y él puede, hermanos, dar una revisión a su vida. Y puede ver, hermanos, los triunfos tan grandes que el Señor le ha concedido. Habrá sido el doctor Billy Graham tentado muchas veces, y yo creo que más que nosotros. Una ocasión el hermano, en 2 ocasiones yo lo oí decir estas palabras: las tentaciones son terribles. Entonces, hermanos, yo creo que todas las baterías y toda la artillería pesada de Satanás está contra un siervo de Dios como el doctor Billy Graham. Y las tentaciones han de ser tremendas, y las opresiones han de ser terribles, pero no necesariamente por eso uno tiene que caer y mirar atrás. Y entonces una persona que ha mantenido sus ojos puestos en el Señor Jesucristo puede llegar, hermanos, como Lot y como sus 2 hijas, a aquel pueblecito de Zoar. Llegaron vivos, pero desgraciadamente mamá, la esposa, no estaba allí. Y ojalá, hermanos, que nosotros mantengamos siempre nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo y nunca mirar atrás. Yo quisiera en este momento hacer una pequeña invitación con sus ojos cerrados, hermanos, para orar, y todos oremos. Nadie va a abrir sus ojos.
Y yo mismo, hermano, también los voy a cerrar. Y yo voy a pedir si hay algún hermano que diga, hermano, yo en esta tarde he estado mirando atrás. Yo quiero en este momento que oren por mí. Porque en esta hora, al ponerme de pie, yo quiero decir al Señor, me vuelvo a ti con todo el corazón, antes de que sea demasiado tarde. Nadie va a abrir sus ojos, solamente voy a dar unos cuantos segundos para que te pongas de pie y vamos a orar por ti. No se sienten, pónganse de pie, los que pidan una oración, pero con este ponerse de pie, Señor, yo vuelvo a ti. Señor, perdóname. Si el Espíritu de Jehová se ha apartado de ti, hermano, es necesario que vuelvas al Señor. Señor, nosotros somos pecadores y muy pecadores, pero gracias porque tú has tenido muchas veces misericordia de nosotros. Y ahora, Señor, como hijos tuyos clamamos por los hermanos que se han puesto de pie. Ellos necesitan en este momento nuestras oraciones. Y levantamos nuestra voz al cielo en el precioso nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que ellos vuelvan al primer amor. Permite, Padre, que sus ojos se posen en la persona maravillosa de Cristo Jesús. Si hay pecados conscientes o inconscientes en su vida, Señor, que les sean perdonados por la sangre preciosa de Jesús. Te pedimos, Padre, que restituyas los años, los meses, los días que han sido perdidos. Que les vuelva, Señor, el gozo de su salvación. Vuélvele, Señor, ese celo y ese primer amor. Que tu Espíritu Santo en esta misma hora pueda tomar pleno control de sus vidas y glorifícate en ellos. Te damos gracias, Señor Jesús, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.